Una pregunta, ¿qué debe hacer un padre o una madre cristiano católico preocupado por esta situación? ¿Cómo debe abordar este tema con relación a los hijos, adolescentes que ya empiezan a descubrir eh, su sexualidad, que ya el varoncito empieza a atraerle la mujer o la joven? ¿Cómo debe un padre católico cristiano manejar este tema de ideología de género con relación a los hijos? Pues yo siempre recomiendo que se acuerden del cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento es honrar a tu padre y a tu madre, cierto, pero los papás y mamás tienen la autoridad por ese mandamiento. Entonces, que no tengan miedo de corregir a sus hijos, que los corrijan, que incluso me gusta citar de manera jocosa, ¿verdad? El libro de los Proverbios, me parece que es el capítulo 18. Corrige a tu hijo con una varita, que la varita solamente le va a producir dolor en la carne, pero lo va a corregir espiritualmente. Es recomendable corregir a tiempo, porque a tiempo una corrección hace que el niño no se pierda. Y entonces vienen los adolescentes. ¿Qué pasa? Que nosotros como papás tenemos solamente la educación en un tiempo incompleto, o sea, 1 o 2 horas al día, porque los depositamos en el colegio tempranito, después lo ponemos en actividades extracurriculares y los venimos a ver en la noche. Y es para ver cómo estás, cómo te fue, etcétera, al día siguiente. ¿Qué educación le está dando el papá? ¿Y qué educación le está dando el mundo? Entonces el papá tiene que saber de qué está hablando el niño, con qué. Se lo digo porque este tema lo he llevado a colegios católicos de aquí de Santo Domingo y es terrible ver jóvenes de lo que ahora se conoce sexto de secundaria, quinto de secundaria, ya saliendo del colegio católico, que están en contra de la doctrina cristiana con respecto a este tema. Dicen, a mí me hablan de esto, pero yo estoy de acuerdo con la ideología de género. Entonces, ¿quién está enseñando a nuestros hijos? Las redes, los medios de comunicación. Entonces, papá y mamá, documentarse y enfrentar la situación, que ponerle paños tibios no lo resuelve. Una imagen como médico. Si alguien me viene con una herida infectada, aunque le duela, lo que le conviene es que yo le abra la herida, le raspe la herida hasta que bote sangre y darle antibiótico. Si no, no se cura, al revés, empeora y termina muriéndose de una infección. Eso es lo que hay que hacer. Una pregunta un poquito fuerte, tal vez, pero ¿hay relación entre ideología de género y promiscuidad? Sí, claro que sí. Porque si yo lo que digo es que la identidad tuya puede ser la que tú quieras y te la vinculo enteramente a lo sexual, fíjense que, y esto lo advertían unos obispos nuestros, Monseñor Sedano, en paz descanse, en su momento, cuando tuvimos el embajador norteamericano que venía, aquel, y el mismo cardenal Nicolás de Jesús, decían, hay una agenda. La primera agenda es fomentar la homosexualidad como algo normal, pero eso es después del aborto. Y luego de eso, la adopción por parte de personas homosexuales. ¿Qué vemos nosotros? Si verdaderamente la anticoncepción, y lo digo como médico, la anticoncepción con pastillas, con condones, etcétera, fuera tan eficaz para evitar los embarazos, porque ha aumentado la incidencia de embarazos. Es un asunto de matemáticas. Si yo tengo 100 estudiantes y 10 están teniendo relaciones sexuales, son 5 saldrán embarazadas. Si yo a esos 100 reparto preservativos, tenía 10 teniendo relaciones sexuales, ahora tengo 25, porque es que disminuye la idea, perdón, aumenta la idea de que disminuye el riesgo, ¿verdad? El peligro. Y aumento entonces el universo de jóvenes teniendo relaciones sexuales, aumento la tasa de fallo de preservativo. Es cuestión de numeritos. Aumentó la muestra. Aumento la muestra y por lo tanto, mire, a la gente se le ha olvidado que el preservativo no funciona en un 100%. A la gente se le ha olvidado que las pastillas anticonceptivas no funcionan en un 100%. Por ejemplo, los anticonceptivos orales funcionan en un 95% de los casos cuando el paciente no se le olvida tomarla. Que nosotros hemos visto en medicina que la mayor incidencia de fallo de terapia es porque el paciente se le olvida llevar la terapia. Y eso es una variable que tenemos que tomar en cuenta en los colegios, en los jóvenes, porque son hijos nuestros. Omar, pregunta, ¿por qué es tan difícil hablarle a los jóvenes de castidad, de preservarse hasta llegar al matrimonio, de que sea un matrimonio católico por la iglesia, de poner a Dios en medio de la relación? ¿Por qué eso se hace tan cuesta arriba?
porque nosotros mismos muchas veces no estamos convencidos de lo que hablamos. Si yo le digo por ejemplo, a un sobrino mío, 4 años, si te portas bien, te voy a dar algo y le describo ese algo y se lo recuerdo constantemente, se porta bien. Aunque de vez en cuando se porte mal, yo solamente tengo que mirarlo, acuérdate, y se porta bien. Pues lo mismo el tema de la castidad. Si yo la castidad la pinto como un reprimir el impulso sexual, no me van a aceptar la castidad. Y la castidad no es represión, la castidad es don de Dios. Ahora, si yo presento la castidad como el don que me permite ser enteramente feliz sin necesidad de yo entregar mi cuerpo a otro, yo voy a comprar la castidad. Y es más, viene alguien a decirme, entrégame tu castidad para que sea feliz, y yo le voy a decir, yo no necesito de eso para ser feliz. Pero tenemos que pintárselo así. ¿Qué tenemos nosotros en muchas ocasiones en colegios, pastorales, parroquias? Un vacío grande de catequesis para novios. Definitivamente. Yo trabajo también como tú con los colegios y las escuelas públicas y es penoso porque hay una desinformación, Sí. una desorientación y hay un problema. Los que trabajamos en ello, llámese profesores, orientadores, formadores, catequistas, no creemos lo que estamos predicando, desgraciadamente. Y de hecho, alguien ha llamado haciendo una pregunta que yo creo interesante. Dice, si los niños nacen con esos problemas o dificultades a nivel de orientación sexual, etcétera, etcétera. Médicamente no se ha descubierto nada de eso. De hecho, lo que sí se ha descubierto es que es más probablemente que no nazcan con eso, porque hay investigaciones que demuestran que los varones recién nacidos eligen cosas que luego serían de varones, juguetes, que por ejemplo para el varón es más fácil fijarse en un juguete que en la cara de una persona. Y que para la hembra es más fácil distraerse con la cara de una persona que con un juguete. Esto está demostrado por la estructura de la retina. Para los varones es más fácil identificar lo que se mueve y para las hembras es más fácil identificar colores. Y esto no es construcción social. Eso es que estamos programados así. ¿A qué yo invito a la gente? A que busque lo que dice la ciencia. Porque así como estamos programados en la retina, estamos programados en el oído. Por ejemplo, para la hembra es más fácil escuchar sonidos bajitos que para el hombre. Por lo tanto, el profesor de matemáticas suele caerle mal a las hembras, a las estudiantes, porque el profesor vocea más, pero para el profesor él no está voceando. Para la hembra sí. ¿Por qué el varón se desconcentra con la profesora de, qué sé yo, biología? Porque habla bajito, pero las hembras se identifican. Pero es un tema que cuando los colegios eran solo de varones y solo de hembras, nunca hubo dificultad. Era 1 o 2 los estudiantes malos. Ahora lo que vemos es que la deserción en varones es grandísima en los colegios y liceos y que las hembras están aumentando en universidades y demás. ¿Pero por qué? Porque los estudios, y por eso que yo digo, busquen, porque la ideología de género está equivocada, los estudios están más abiertos a las mujeres porque hay más profesoras. No hay discriminación. Es que nosotros estamos equivocados en la perspectiva que estamos teniendo. Realmente tenemos que mantener un balance y no es un tema económico. Es un tema de que conviene a la sociedad, de que haya hombres y mujeres en lugares específicos para hombre y mujer. Y el índice, perdóname padre Gerardo que te interrumpa, y el índice, si hacemos comparativa de años anteriores, cuando los colegios eran separados, hembra-varón, el índice de esta moda nueva de homosexualidad es abismal. Claro. Sí, mi pregunta es acerca del hermafrodita, porque a veces dice, bueno, el hermafrodita que nace con dos sexos. Sí. Entonces, ¿cómo se explica eso? Porque eso es la naturaleza que... Claro. En estos videos que han circulado por acá en República Dominicana sobre ideología de género, dicen, hay 3 sexos, el varón, la hembra y el intersexual. Sin embargo, en la medicina no existe la intersexualidad. Existe la intergenitalidad. ¿Qué es eso? No es que el hermafrodita nace hombre y mujer, sino que sus genitales son indiferenciados.
pero el hermafrodita varón se comporta como varón aún teniendo los dos genitales. ¿Por qué? Porque los genitales dependen en lo más profundo de los cromosomas que tienen. El proceso de diferenciación genital, solo genital, es que se ve interrumpido por algo. Entonces, el hermafroditismo, la medicina no lo considera un sexo, lo considera una condición genital. Y siempre se ha visto que hay hermafrodita varones y hermafrodita hembra. Quiere decir que el genital del hermafrodita varón está más desarrollado el pene, y en el hermafrodita hembra está más desarrollada la vulva, porque así es que venimos programados para ser uno de dos. En el proceso genital, entonces puede haber ese intermedio. ¿Qué vimos? Por ejemplo, hay un estudio famoso de dos gemelos varones que haciéndole la circuncisión a uno, tuvieron que quitarle el pene porque hubo un problema, etcétera. ¿Y qué se decidió? Criar a uno varón y criar a uno hembra. Educarlo como hembra y hacerle pensar que era hembra. Hasta los 10 años. Y ahí es que ese estudio se agarra mucha gente para decir, ven, que es una construcción social. Sin embargo, sigan leyendo lo que pasó con esa vida de esos dos. El que fue criado como hembra a los 32 años se suicidó porque no sabía quién era. Y el hermano terminó suicidándose por todos los traumas que le produjeron a su hermano, que trajo también consigo, porque siempre consideró que era hembra su hermano. Esto no lo hablan los defensores de la ideología de género. Es que nosotros no estamos hechos para hacer lo que yo quiera. Yo no tengo la libertad de ser varón o hembra. Yo nací varón, punto. Y por lo tanto, interactúo como varón, me comporto como varón, pienso, siento como varón. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el Estado? Fomentar que yo siga comportándome sanamente como varón. Y de ahí es que vienen estos libros que se han ido hablando ahora, Aprendiendo a Querer, que ha presentado Monseñor Víctor Masalle y la pastoral, la Vicaría Familia y Vida. Yo creo que, Omar, hay que hacer una segunda parte. Punto y seguido. Porque a mí, yo me quedé con algunas preguntas ahí en el aire, en mi corazón, como la Virgen María. Yo sé que también los hermanos se quedaron con algunas preguntas y mucha gente también que nos escucha. Pero ha sido un programa súper interesante esto de la ideología de género. Yo lo que creo es bueno que tú nos digas algunas palabras finales, algunas recomendaciones para los que nos están escuchando. A todo aquel que nos escucha y aquí los presente, mi recomendación es que busquen lo que dice la ciencia, que se informen y que no le hagan caso a opiniones, sino a posturas verdaderamente científicas, porque la ciencia no contradice lo que ha dicho la iglesia, para nada. Y mi segunda recomendación es que se pongan los pantalones, porque la lucha es real. Parece que nos van a ganar, pero no es cierto. Al final es un grupo minúsculo que está echando la batalla. Entonces, ¿qué necesita el mal para vencer? Que los buenos se queden callados. Así que si nosotros tomamos la palabra y empezamos a hablar, no se impondrá ninguno de este disparate que lo que quiere es hacerle daño a la persona humana. Como diría el mismo Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, esta es la última batalla en la que se quiere negar a Dios, en el hombre mismo. No permitamos que gane el demonio. Te quiero aportar algo más. Cuando nos quedamos callados, hacemos más daño. Sí. Pero estamos viendo que muchos medios, también por ganar rating, están llevando y dándole fuerza a este tema. Están llevando a personas a que aporten a este tema en contra de lo que es la sociedad bíblica, lo que es la sociedad cristiana. ¿Entiendes? Entonces, muchos programas, por simple y sencillamente tomar rating, están trayendo personas a que explayen estos temas. Y por eso mismo yo recomiendo que ustedes sigan hablando de estas cosas. No lo den por cerrado, que siga hablándose en comunidades, que siga hablándose en parroquias, aunque parezca repetitivo, porque es que al final se necesita, tristemente y políticamente, hacer bulla, hacer ruido, que la gente esté siempre en el borde de tomar la decisión de que con mis hijos no te metas. Porque si nos quedamos callados, Satanás sigue actuando por detrás. Omar, lo dejamos ahí. Nos vamos a una pausa y en breve regresamos.